Y el tema de hoy es cómo vencer la tentación. And today's title is How to Overcome Temptation. ¿Qué hacer cuando vienen esos momentos en los cuales aparece la señora tentación? So what do you do when that moment when Miss Temptation appears? Y según lo que vimos el domingo pasado, una de las cosas que tenemos que hacer es pensar, analizar qué hay detrás de todo eso. But one of the things we learned last week is behind every temptation there is something, and we need to analyze what it is. Porque no podemos evitar ser tentados, Because we cannot avoid to be tempted. pero sí podemos evitar entrar en la But tentación. we can avoid to enter into temptation. Alguien por ahí dijo que era imposible evitar que los pájaros volaran sobre nuestra cabeza, Somebody said that was really unable to stop the birds to fly over your head. pero sí podemos evitar de que hagan nido en nuestra cabeza. But we can prevent from them to make a nest upon our heads. Es imposible, usted va en una playa y ve los pájaros volando ahí, pero no puede evitar que una gaviota se le pare en la cabeza y usted camine con la gaviota. You know, you really can't avoid if you're at the beach and the birds are flying. You can't avoid that, but you can't avoid from a bird to sit on your head. Las tentaciones no las podemos evitar. So temptations, you can't avoid them. Son parte de la vida del ser humano. They're part of the life of the Christian living. Pero hoy vamos a ver cómo nosotros podemos evitar la tentación. But today we're going to see how we can avoid temptation. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia So I'm going to ask that you please open your Bibles en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 13 y el versículo 14. So I'm going to have you open your Bibles to the epistle of James, and we're going to go to chapter number 1. Hoy estamos hablando de cómo nosotros podemos vencer la tentación. And we are talking today how we can overcome temptation. Y Santiago en esa carta nos dice una cosa muy importante And James shares with us something very important que for us nosotros tenemos que tomar en cuenta. that we need to be able to be aware of. Y dice así el versículo 13, perdón. And then verse 13 reads, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away from his own desires and enticed. ¿Cómo vencer la tentación? How to overcome temptation. La tentación Temptation, es una maestra inesperada. it's a teacher that is unexpected. La tentación Temptation, es una ladrona peligrosa. it is a robber or a crook that is very dangerous. Dígale a la persona que tiene a la par, dígale, la tentación Come on, tell the person next to you, temptation, es una ladrona peligrosa. it is a very dangerous Dígale, crook. dígale, es Come on, tell peligrosa. it is dangerous Pero, crook. pero también la tentación But also temptation, es una maestra inesperada que aparece. it is a teacher that you aren't expecting and comes. Y según lo que estuvimos analizando el domingo pasado, And according to what we were analyzing last week, la tentación aparece en nuestra vida temptation appears in our life con la finalidad de robar nuestro futuro, with the finality to be able to get rid of or take away our future, con la finalidad de robar el futuro de los demás to be able to take away the future from others o de alguien más, or from someone o el else futuro de la familia. or the future of the Y family. también la tentación But also temptation tiene ese propósito de robarnos la fe. has also the purpose to take away our faith. Así que la tentación So temptation tiene ese objetivo has that objective
de apartarnos de Dios, to separate us from God, de que nosotros no nos acerquemos a Dios that we don't draw near or get close to God, y perder las grandes bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. and to miss out on those great blessings that God has in store for us. Pero hoy en esta tarde quiero hablarle But today, this afternoon, I want to talk to you de about algo muy importante. of something so important. ¿Qué hace la tentación cuando llega a nuestra vida? So what does temptation do when it gets to our life? Y posiblemente lo que le vaya a decir le suene un poquito fuera de orden And maybe what I'm about to say, it's going to be a little bit out of order. o se asombre con lo que le diga, Or might you be shocked by what I'm going to say? porque en primer lugar, Because first of all, la tentación temptation puede enseñarnos can teach us a vivir to live como Jesús vivió. as the way that Jesus lived. La tentación Temptation puede enseñarnos is able to teach us a vivir to live bajo los principios under the principles que Dios establece en su palabra. that God established in His Word. Ahora, ¿cómo podemos llegar a entender eso? So then how can we possibly understand this? Es decir, So it's to say, cómo la tentación how is temptation nos enseña teaches us cuando aparece en nuestra vida. when it appears in our life. Y ahí va, So here goes. cada vez Every time que seamos tentados, that we are tempted, debemos de preguntarnos, we need to be able to ask es ourselves. decir, is cuando to venga la say, tentación, when temptation comes, hagámonos esa pregunta. let's ask ourselves that question. ¿Qué cualidades del carácter de Cristo What qualities of the character of Christ quiere Dios que manifestemos? that God wants us to be able to manifest? ¿Qué cualidad, qué característica del carácter de Jesús What qualities, what characteristics of Christ quiere Dios que nosotros manifestemos cuando estamos frente a una tentación? does God want us to manifest when we're in front of a temptation? Y esas cualidades o esa característica de Cristo Those qualities or those characteristics of Christ tiene que ver con el fruto del Espíritu. has to do with the fruit of the Spirit. Es decir, frente a una tentación, So before a temptation, nosotros mostremos lo contrario we need to show totally the contrary a esa tentación. to that temptation. Y es ahí And it is there cuando nosotros debemos de manifestar el fruto del Espíritu, it is then that we need to manifest the fruit of the Spirit, el cual es amor, which is love, paciencia, patience, benignidad, benevolence, templanza, to be well of character, fe, faith, confianza. trust. Entonces la tentación So then temptation nos va a llevar will take us a que nosotros tomemos una determinación for us to go ahead and make a determination. cómo vamos a actuar en ese momento. How are we going to act in that moment? Cómo nosotros vamos a responder a ella. How are we going to respond to that temptation? Si vamos a ser seducidos o vamos a rechazar. Are we going to be seduced or are we going to reject? El problema es cuando somos seducidos por esa tentación The problem becomes when we are seduced by that y temptation sin darnos cuenta, and without even noticing, porque la tentación no es algo que usted puede ver y decir ahí, oh, ahí hay peligro. because temptation is not something you can turn and say, oh my God, there it is. Aunque a veces uno puede olfatear ese peligro, pero como dice, ah, no, esto me gusta. Oh no, sometimes you can go ahead and smell it and say, oh, I really like that. Esto me conviene. My God, I really think this is Así something que I can es una enjoy. buena oportunidad. So you could say, my God, this is such a good opportunity. La tentación nos va a presentar esas alternativas So temptation will present to us those alternatives de decir, to be able to say, esto es lo que debo de hacer this is what I need to be able to y do. no lo voy a dejar pasar porque quiero sentir qué es eso. And I'm not going to let it go because I want to experiment exactly what that Y is. de repente nos vemos atrapados And then all of a sudden we see ourselves tied up
Y desde ahí comenzamos a perder muchas cosas importantes, quizás que hemos ido logrando a través de la vida. And from there, we start losing things that we have probably already achieved. Así que cuando pasamos por una tentación, So when we go through a type of temptation, tenemos la oportunidad we have the opportunity para manifestar esas cualidades, esas características que Cristo manifestó. that we can manifest those characteristics that Christ manifested already. ¿Se acuerdan la lectura del domingo pasado? Do you remember the scripture of last week? En el contexto de Mateo, In the context of the book of John, que Jesús había sido bautizado that Jesus had already been y baptized, después de ser bautizado and after he had already been baptized, fue llevado por el Espíritu he was taken by the Spirit al desierto to the desert para ser tentado por el diablo. to be tempted by the devil. Y ahí en esa tentación o en esas tentaciones, And in that moment of temptation, Jesús manifestó su carácter, Jesus Christ manifested his character, sus cualidades, his qualities, su confianza en his Dios. trust in God. Así que la tentación, So temptation, cuando llega a nuestras vidas, when it comes to our life, es una buena oportunidad. it is a good opportunity. Dígale a la persona que está a la par, la tentación Come on, tell the person next to you, se temptation puede convertir en una buena oportunidad can become a good opportunity para mostrar el carácter de Cristo. to demonstrate or to manifest the character of Así Christ. que la tentación nos enseña. So temptation shows us En medio de una tentación, in the midst of a temptation, Dios desea God desires producir to produce en nosotros in us, la cualidad contraria a la tentación. to manifest the quality that's contrary to the temptation. Y así de esa manera, So this way, producir en nosotros to be able to produce in us el carácter de Cristo. the character of Christ. Por ejemplo, For example, Dios nos enseña a amar. God teaches us to love. Dios nos enseña a vivir en gozo. He teaches us to live life with joy. Dios nos enseña a vivir confiado. He says to go ahead and live life trusting Him. Dios nos enseña a vivir en fe. He teaches us to live by faith. Ahora, So then, cuando Dios nos enseña a amar, so when God teaches us to love, ¿qué sucede? what happens? ¿Qué pasa cuando Dios nos está diciendo ama? What happens when God says love? ¿Sabe lo que hace Dios? You know what God does? Nos pone gente complicada a nuestro lado. He puts people around us that are complicated Porque es muy fácil because it's really easy amar a nuestros amigos. to love our friends. Con aquellos que usted le jale el pelo, le pega una mordida, le da un empujón. To those that you pull their hair, you take a bite, you do something annoying to them, it's easy. Es fácil amar a aquellos que nos aman, It is so easy to love those that already love us. pero aquellos que nos tratan mal, aquellos que nos odian, amar a esos es difícil. But to those that treat us bad, annoy us, it is so hard to love them. Con los que les gusta pelear por todo es bien complicado amarlos. To be able to love the ones you constantly fight with is so complicated to love. Así que para aprender nosotros a amar, So that we can learn to be able to love, Dios nos va a poner personas difíciles a nuestro lado. God's going to put people in our life that are difficult. Posiblemente usted tenga uno a la par ahí. Oh, qué It's difícil es. possible that you have one person next to you that is a Pero difficult dígale, person. tengo que amarte. Go ahead, turn around and say, I need to love you. Eso fue el consejo de Jesús. That was the advice of Jesus. Ama a tus enemigos. He says, love your ¿Y enemies. quién quiere amar a los enemigos? Who wants to possibly love Nadie their dice, no, enemies? no, no, mis enemigos que vivan allá en la otra esquina, allá lejos. You're like, no, let my enemies live so far Pero lo away. interesante es que Dios nos enseña, nos invita, nos manda a amar a nuestros enemigos. But the interesting part is that God teaches us to love our enemies. Así que cuando nosotros somos tentados a odiar a alguien, So when we are tempted to hate someone,
hagamos lo contrario. Let's go ahead and do the contrary of that. Amemos a esa persona. Love that Aunque person. nos cueste que nos salgan las palabras, pero usted dígale, mire, muy buenas tardes, que Dios le bendiga. Although it's going to be so hard for those words to come out of your lips, but said, man, God bless you. Have a wonderful afternoon. Porque cuando nosotros intentamos no amar a alguien, es una tentación. El diablo te pone ideas y dice, no le digas nada, no le ames, no lo tomes en cuenta. Because when it's time for you to try to love someone, the devil's going to tell you and give you idea, don't speak to the person, don't even look at them, ignore them. Y es una tentación. And it's a temptation. Lo que yo decía, la tentación no solamente tiene que ver con mujeres, hombres, botellas, licor, fiestas. Like I told you, temptation does not do anything with women, men, liquor, or anything like that. A veces somos tentados Sometimes we are tempted in other things. a hacer nuestros propios grupos. To go ahead and just manifest and create our own A small veces, groups. a veces somos tentados Sometimes we are tempted a no hablarle a aquella persona. not to speak to that person. Si usted la ve que viene por esta zona, por este lado, If you see that the person's coming this way, usted se cambia de lugar y se va caminando por el otro lado. go ahead and change your path and go in a different way. Y hace como que no la está mirando, viendo los anuncios, leyendo, hasta a veces en chino. You know, and sometimes, you pretend you're not even looking at them and you're reading the announcements, but they're in Chinese. Para mientras se pasa aquella persona y usted dice, no le quiero saludar. You know, while that person passes by you because you do not want to greet them. Son tentaciones. Those are Ahora, temptations. ¿Qué debemos hacer cuando estamos ahí? So what should we do when we're in that moment? Camines a donde está esa persona So walk to where that person is y dele la mano. Ahora, and go ahead and greet the person. si no se la quiere dar, If they problema don't de, want to give it to you, it's their problem. problema de esa persona. It is the problem of that person. Pero lo que tenemos que hacer nosotros But what we need to do es mostrarle ese amor. is to be able to show that love. A veces somos tentados, hermano. Sometimes we are tempted. ¿Qué debemos hacer? So what should we do? ¿Cómo vencer esa tentación? So how to defeat that temptation? Ahí la tentación nos va a enseñar So their temptation's going to teach us. y cómo nosotros vamos a responder a esa tentación. And how are we going to respond to that temptation? Así que la tentación So temptation, es una maestra inesperada que nos it is enseña. a teacher that is unexpected and always tries to La show us something. tentación Temptation, se puede convertir it could become en algo que nos puede enseñar. in something that could turn around and teach us something. ¿Cómo nos enseña entonces la tentación? So then how can temptation possibly teach us Nos anything? enseña a depender de Dios. It teaches us to be able to depend on God. Cuando venga una tentación a su vida, When a temptation comes to your life, aproveche, go ahead and take advantage of it. sácale provecho Go ahead and take advantage of it. y dependa de Dios en ese momento. And depend on God in that moment. A depender de Dios, porque cuando nosotros dependemos de Dios, And it's so great to depend on God because when you depend on Him, todo lo podemos. everything is possible. Diga conmigo, todo lo puedo. Come on, say it. Everything is possible Cuando confiamos en Dios. when I trust in God. Y Jesús lo dijo, And Jesus said so. alejados de mí, nada pueden hacer. Separated from me, you cannot do anything. Cuando nosotros no confiamos en Dios, When we do not go ahead and trust in God, se nos aparece la tentación. then temptation appears. Y como no confiamos de que Dios nos puede ayudar, Dios nos puede socorrer, And because we don't believe that we can go ahead and have God rescue us, cedemos a la tentación. then we give in to temptation. Quiero aclarar un punto aquí. I want to go ahead and clear up one point here. Dios God, no es la fuente de las tentaciones. He is not the fountain or the path of the temptation. Dios no nos puede tentar o no nos tienta a nosotros. God does not tempt us. Las tentaciones So temptation son algo natural en la vida de cada ser humano. is something natural in the life of every human being. Por eso que alguien me diga, mire pastor, yo no sufro de tentaciones y ni sé ni qué es eso. For somebody to say, Pastor, I don't suffer from temptation, I don't even know what that is. No se lo creo. I don't believe that from you. ¿Por qué? Because Porque las tentaciones temptation, son parte natural del ser humano. it is something natural from
in us as human beings. Ahora, lo único que hace Dios cuando somos tentados But the only thing that God does when we are actually tempted es aprovechar esa oportunidad is to take advantage of that opportunity para mostrarnos to be able to show us qué cualidad what qualities Él desea desarrollar en nosotros. He desires to develop in us. Ahora, Dios God, permite sí las tentaciones. yes, God permits temptation. ¿Con qué finalidad? With what end point? Enseñarnos. To teach us. Dios va a permitir que nosotros vivamos tentaciones God's going to allow for us to live in temptation porque Él because He, va a enseñarnos algo en medio de esa tentación. He's going to teach us something in the middle of that temptation. A que nosotros mostremos ese carácter de Cristo. For us to show the character of Christ. A que nosotros mostremos el fruto del Espíritu. For us to be able to show the fruit of the Spirit. Así que Dios So then God, no es el que provoca las tentaciones, He is not the one who provokes temptation. pero sí va a permitir de que nosotros seamos tentados But He will allow for us to be tempted. para enseñarnos To algo. teach us something. Dios permite todo eso. God allows all that to happen. Escuche lo que dice Santiago, So listen to what James says, lo cual lo acabamos de leer which we already just read. en el versículo 13. If we go to verse 13, Dice así: it reads this way. cuando uno es tentado o cuando alguno es tentado, When someone is tempted, no diga que es tentado de Dios. please don't say that I am tempted by God. Entonces, So then ¿quién es el que nos tienta? who is the one who tempts us? ¿De dónde vienen las tentaciones? So where do temptations come from? ¿Cuál es el origen What is the origin de esas tentaciones? of that temptations? ¿Alguna vez nos hemos preguntado Have we ever asked ourselves, quién nos tienta? who tempts us? Pero conforme lo que leemos en la carta de Santiago, But according to what we read in the epistle of James, la base, el fundamento de dónde son las tentaciones del ser humano so the base or the fundament or where all of the temptation lies from, están ahí adentro, it comes from inside, en sus deseos. from the inside of your desires. Todos nosotros tenemos deseos, All of us have desires. ¿no es cierto? Isn't that true? Unos quieren ser ricos, Some want to be rich, unos quieren ser felices, some want to be happy, otros quieren ser importantes, some of them want to be important, otros se quieren casar, some want to get married. otros se... Eso no lo- pero bueno, hay deseos en nuestros So corazones. there's desires inside of us. Es parte de la naturaleza del ser humano. It's part of the nature of a human being. Las tentaciones The temptations, vienen de nuestro corazón, it comes from our heart. porque la tentación Because temptation, viene de nuestros it comes from within our deseos. desires. Muchos le echan la culpa a las circunstancias. Many will go ahead and blame circumstances. No, es que si no hubieran puesto esa botella frente a la mesa. No, if they hadn't put that bottle in front of that table, No, es que si no me hubiera llamado. if she had not or he had not called me, No, es que si usted no hubiera venido. no, if you had not come, No, si es que yo no sintiera esa necesidad. no, I wouldn't feel that need. Muchas personas le echan la culpa a cosas exteriores. Many people will go ahead and blame those things that are in the exterior. Y culpamos a otros, And a we- otras cosas. Go ahead and blame other things, other people. No es lo que está afuera lo que nos tienta. It is not what is outside that tempts us, Está aquí adentro. but it's inside of us. Se produce en nuestro interior. It is produced in our interior. Porque lo que nos tienta Because what tempts us son los deseos. are the desires.
legítimos o no legítimos. whether they are truthful or not. Y cómo esos deseos And how are those desires, se convierten en malos deseos. how do they become an evil desires? Jesús, cuando estaba en el desierto, Jesus, when he was in the desert, había ayunado 40 días, He 40 noches, fasted for 40 days and 40 nights, y tenía hambre. and he was hungry. Era legítimo que él comiera. It was very true that he was hungry. Sí, Yes, he wanted to eat porque tenía hambre. because he was hungry. Pero la forma But the way de cómo satisfacer ese deseo natural how to satisfy the natural desire, no era el correcto. it was not the correct way. Así que nosotros, escuche bien, So then us, somos tentados we are tempted en deseos que pueden ser legítimos and desires that are very true, o en deseos que pueden ser ilegítimos. or desires that truthfully are not truthful. El problema es The problem lies on cuando nuestros deseos when our desires se convierten en malos deseos. become evil desires. ¿Quién lo produjo? Who produced that desire? Aquí adentro, Here, right inside, adentro de nosotros. inside of you. Es lo que dice Santiago. That's exactly what James tells us. De sus propios. It says from Ustedes. your own, from inside of you, it produces. De sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencia quiere decir deseos malos. He says it comes from all of inside, from your own personal desires. Es atraído y cebado o seducido. He is then tempted and seduced. Así que cuando esos deseos So when those desires que son legítimos that they are nature caused in our lives, se convierten en ilegítimos, and now those desires are wrong or are a mistake, entonces estamos frente a una tentación. then we are faced with a temptation. Y ahí donde nosotros tenemos que decir And that is when we need to be able to say, qué hay detrás de esa tentación. what is behind that temptation? Y entender And to be able to understand que esa tentación that that temptation nos quiere robar nuestro futuro, wants to take away our future, el futuro de nuestra familia our future of our families, y nuestra fe. and our faith. En la tentación In the temptation, ocurre un proceso, there is a process that occurs. o es decir, It's to say, cuando estamos frente a una tentación, when we are in front of a temptation, atravesamos por ese proceso. we go through this process. Número uno, Number one, inicia con un deseo. it all begins with a desire. Y ahí, And there, con ese deseo que hay en nuestro corazón, with that desire that we have in our heart, entra en juego Satanás. then the devil starts to play in with our desires. ¿Qué es lo que hace entonces Satanás con nuestros deseos? So then what does the devil do with our desires? Él identifica un deseo en nosotros He identifies a desire inside of us, y trata de utilizar ese deseo and he tries to use that desire para provocar una tentación. to be able to provoke a temptation. Puede ser dinero, It could be money. diversión, It could be having fun.
Pero todo eso But all of that, viene de nuestro interior. it comes from us, from inside of us. Así que So then, el proceso de la tentación inicia con un deseo. the process of temptation begins with a desire. Luego Then, de ese deseo viene la duda. and then after the desire, then the doubt comes. Está la tentación ahí y usted dice, And then the temptation's there and you're like, ¿lo tomo o lo dejo? shall I take it? Shall I leave it? Nadie me está mirando, Nobody's looking at me. nadie se va a dar cuenta. Nobody's ever going to know. Esta es la oportunidad que estaba esperando. This is the opportunity that I've been waiting for. Y usted comienza a dudar, And then you start to doubt. ¿será bueno? ¿Será malo? Is it good? Is it bad? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Shall I do it? Shall I not do it? ¿Lo tomo o lo dejo? Shall I take it? Shall I leave it? Y comienza a dudar. And you start to doubt. Y después de la duda And after the doubt, viene el engaño. then the deceitfulness comes. Y en el engaño And when you are deceived, dejamos we leave, de confiar we stop trusting, en Dios. we stop trusting in God. Cuando somos engañados When we are deceived por la tentación, by temptation, hemos dejado de confiar en Dios. we have stopped trusting God. Porque la tentación Because temptation pone a prueba nuestra confianza en Dios. puts our trust in God to a test. El objetivo de la tentación es que nosotros perdamos la confianza en Dios. The objective of the temptation is for us to lose our trust in God. ¿Qué es lo que pasa entonces? So then what happens then? Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, When we stop trusting in God, dejamos de obedecer a Dios. then we stop obeying God. ¿Qué hacer, pastor? So pastor, what do I do then? Cuando estamos frente a la tentación. When we are in front of temptation. Cuando estamos frente a una tentación, When we are in front of a temptation, clame a Dios. shout to God. Ore a Dios. Pray to God. Ore a Dios. Pero, But ¿por qué razón what is the reason los cristianos the Christian believers, no oran cuando son tentados? they do not pray when they are tempted? Número uno, Number one, no quieren ser librados de la tentación. they do not want to be set free from that temptation. Número dos, Number two, por vergüenza. because they are embarrassed. Número tres, Number three, la tentación temptation, nos intimida. it intimidates us. Número cuatro, Number four, por ignorancia. because of ignorance. A veces creemos Sometimes we believe que cuando ya tengamos más años no vamos a ser tentados. that when we are older, we're never going to be tempted. No, pastor, ahora porque estoy joven, usted sabe la tentación. No, And you say, Pastor, this happened because I'm young. No. cuando tengas 99 años también vas a ser tentado. When you're 99 years old, you're also going to be tempted. Y a veces creemos, creemos que por tener tantos años no vamos a ser tentados, o creer porque somos muy espirituales no vamos a ser tentados. And sometimes we believe because we're so much older, we're not going to be tempted. Or because we're so spiritual, we're never going to be tempted. Las tentaciones no se calmarán Temptations are not going to stop. mientras estemos en este cuerpo. While we are still inside of this body, Vamos a ser tentados de diferentes maneras. we are going to be tempted in different ways. Así que So then, cada vez que seamos tentados, every time that we are tempted,
hagamos una oración Let's go ahead and make a prayer. de emergencia. Go ahead and place a call, an emergency phone call. ¿Cómo salir de la tentación? How do we get out of temptation? Diga conmigo, Say this with me. oremos a Dios en ese momento. Pray to God in that moment. Repito, I will repeat. ¿cómo vencer la tentación? How am I going to overcome temptation? Contésteme usted, ¿cómo vencemos una tentación? Answer. How are we going to defeat temptation? Pidiéndole a Dios que nos libre. Asking God to set us free. Voy a cerrar con esto. I'm going to come to a closing with this. Salmo 50, Psalms 50, versículo 15. verse 15. Dice así, It reads this way. llámame en el día de la angustia. Call upon me on the day of trouble. Te libraré I will deliver you, y me honrarás. and you shall glorify me. ¿Lo puedes repetir conmigo? Can you repeat it with me, please?